Entonces le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice de la siguiente manera: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿cuántos dicen amén? Y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta bendecida mañana. Que tu gracia, tu poder, oh Dios, siga ministrando nuestra vida al escuchar, oh Dios, esta palabra que liberta, que penetra, oh Dios, hasta lo más profundo de nuestra vida. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Seas tú rompiendo cadenas, toda atadura, en el nombre de Jesucristo, Dios. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Dios eterno. Para siempre vives tú. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Le damos fuertes palmas al Señor, amados hermanos. Vamos a predicar, hermanos, el tema: la necesidad de la salvación. De eso vamos a hablar unos minutos. De la necesidad de la salvación. Hace unos días, hermanos, el Señor me daba este tema. Ya lo prediqué en Iglesia Central una vez. Y mirábamos, hermanos, con mi esposa, en un día que íbamos en el carro platicando, hermanos, hablando de las cosas de Dios, por supuesto, y cómo hay gente, hermanos, que se aleja de Dios, cómo hay gente que le da las espaldas a Dios, cómo hay personas, después de haber conocido la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, toman en poco eso tan valioso. Y le dan las espaldas a la iglesia, le dan las espaldas al evangelio y renuncian a todo. Llegamos a la conclusión con mi esposa y decíamos: es que les hace falta la necesidad de ser salvos. Porque eso debe de ser, hermano, nuestra mayor necesidad. ¿Cuántos podemos decir amén? En otras palabras, lo que usted y yo más necesitamos durante estemos en esta tierra, en esta vida, los años que vivamos, sean pocos, sean muchos, lo que más necesitamos es la salvación. En otras palabras, ser salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Lastimosamente hay gente que no lo ve así, como una necesidad. La gente camina, hermanos, en el mundo errante, envueltos en el pecado, y sin ver, hermanos, que la salvación un día ya no va a estar al alcance de cada una de las personas. Un día será difícil alcanzar la vida eterna. Entonces, mientras usted y yo vivamos, esto será, hermano, la mayor necesidad que esté en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Entonces, oiga lo siguiente. Hemos leído, hermano, esta palabra que el apóstol Pablo escribe al siervo Tito y le hace ver, hermano, lo que es el hombre fuera de Dios. Lo que es el ser humano una vez está lejos de la misericordia de Dios. Nosotros también en otro tiempo éramos personas de las que habla el versículo 3. Éramos rebeldes.
Amén. Amadores del deleite y aborrecedores, hermanos, de lo bueno. Así éramos lejos de Dios. Pero ¿qué es lo que dice, hermanos, el versículo 4? Aleluya. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, eso quiere decir la misericordia y la gracia de Dios se manifestó en nosotros. Entonces, ¿qué pasó en nuestra vida? El Señor nos transformó, nos hizo diferentes y ahora somos nueva criatura. ¿Cuántos pueden decir amén? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la promesa de Dios, esa es la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ya no somos rebeldes, ya no estamos atados al pecado. Ahora Cristo nos ha libertado y somos del Señor, somos de Cristo. Ahora, número 1, la necesidad de la salvación. Ponga atención a esto. Número 1, Dios sabe que el hombre necesita la salvación. Es que ese es el problema, que el hombre no se ha dado cuenta. Nosotros sí, porque aquí estamos. Amén. Pero Dios sabe que el hombre necesita ser salvo. Amén, hermano. ¿Y cuántas personas caminan sin Dios y sin esperanza? Incluso hasta familiares de nosotros. Hasta gente que está ahí en nuestra casa. Muchas veces no quiere nada de Dios. Va rumbo a una perdición. Pero Dios sabe que el hombre necesita ser salvo. Entonces oiga esto. Es Dios quien busca al pecador. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es Dios quien busca al pecador. Cuando nosotros testificamos de la grandeza de Dios y cuando Él, hermano, vino a nuestra vida, yo siempre digo, testifiquemos y digamos que estábamos perdidos y el que nos buscó fue Cristo Jesús, porque el hombre por su propia cuenta no busca a Dios. Entonces, oiga esto, nosotros no fuimos los que encontramos a Cristo. Fue Cristo quien nos encontró a nosotros, porque los que estábamos perdidos éramos nosotros. Cristo no se perdió. ¿Me está comprendiendo cómo es la cosa? Entonces, oiga esto, Dios ha buscado al hombre desde que el hombre pecó. Ha sido Dios quien ha buscado al pecador. ¿Desde cuándo dijimos? Desde la caída. ¿Y qué es eso de la caída? Cuando el hombre pecó. Desde Adán y Eva que desobedecieron a Dios. Amén. Entonces el primer evangelista, el primer misionero, ¿quién fue? Dios. ¿Quién fue el primer misionero? Dios. ¿Quién fue el primer predicador que buscó al pecador? Dios. Y allá estaba el hombre escondido porque sabía que había desobedecido a Dios y que su condición ya no era la misma. Ahora se encontraba en una situación deplorable donde ya no estaba la inocencia en su vida. Ahora él había conocido el mal, había conocido lo bueno y lo malo y se dio cuenta que con su esposa estaban desnudos. Fueron y cortaron, dice, hojas de higuera, cosieron delantales, quisieron cubrirse. Pero oiga esto, todo lo que el hombre haga por sus propios medios para querer cubrir su pecado va a ser imposible. El único que quita el pecado del mundo es el Cordero de Dios, Jesucristo, gloria a Dios, quien es quien quita el pecado del hombre. No puede el hombre ocultar el pecado. Mientras esté Dios siempre, el hombre lo va a enfrentar. Entonces ahí estaba el hombre, escondido. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios lo buscó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dijo Dios? ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios. Amén. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué Dios lo buscó? Oiga esto, ¿por qué Dios buscó a Adán?
que Adán necesitaba ser redimido de su pecado. Adán necesitaba una vestidura que cubriera su vergüenza delante de Dios. Y no solo esa vestidura física, sino también la vestidura espiritual. Y empezó a llamarlo. ¿Dónde estás tú, Adán? Amén. ¿Y qué es eso? ¿Dónde estás tú? Estaba diciendo, enfrentar tu responsabilidad. ¿Qué es lo que has hecho? Cuando le dijo, ¿dónde estás tú?, le estaba diciendo, Adán, te has extraviado. ¿Dónde estás tú? Dios le estaba diciendo, este no es el hombre que yo hice. ¿Cuántos ya le han dicho así a los hijos? Este no es mi hijo, el que yo di a luz, le ha dicho la mamá, ¿verdad? No, hablando de cuando los hijos se portan mal, ¿verdad? Y el papá desconoce a aquel hijo. Y por un poquito lo quiere negar y le quiere decir, me da vergüenza. Este no es el hijo que yo tuve. Este no es el hijo que yo he criado. Y mire, vayámonos un poquito más a lo que es la iglesia. Este no es el hijo que yo presenté. Este no es el hijo que presentamos en la iglesia. Este no es el hijo que yo fui allá a bautizar cuando tenía 13 años. ¿Dónde está mi hijo? Eso le estaba diciendo Dios a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Cuántos dicen amén? Entonces oiga lo siguiente. Dios, hermanos, sabe que el hombre necesita la salvación. Desde el origen, desde el principio, desde que el hombre pecó, Dios sabe que el ser humano necesita de la salvación. Es que es el hombre que no se da cuenta que vive perdido y que necesita la mano poderosa de Dios, que necesita el favor de Dios, que necesita la misericordia de Dios, porque una vez tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Oh, gloria a su nombre. Si tenemos a Cristo, tenemos salvación. Si tenemos a Cristo, nuestros pecados van a ser redimidos. Oh, gloria a su nombre. Entonces Dios sabe la condición del hombre. Dios sabe su condición. Dios sabe mi condición. Mira, hermano, podemos engañar a medio mundo, pero a Dios nunca le vamos a engañar. Porque en la iglesia todos somos hermanos. O parecemos, va. En la iglesia todos nos vemos bonitos. Todos cantamos. Y todos nos decimos hermanos. La cosa es de esa puerta para allá. La cosa es cuando estamos en el trabajo. Cuando está el muchacho en la escuela, en el instituto, en la universidad. Cuando está en la casa. Allí las cosas cambian. Cuando está en el Facebook la hermana. Cuando está en el Facebook el hermano, cuando está en el TikTok. Se fue el gozo. Se fueron los amenes, hermano. No, yo sé que aquí en Olocuilta, aquí, hermano, lo voy a decir con todo respeto. Con todo respeto. Yo sé que aquí les han pegado leña a ustedes. Sí. Yo he visto otros predicadores que han venido acá, pero no es en caso de la hermana. No, ustedes nos conocen a nosotros. Nosotros no somos de esos predicadores, hermanos, ofensivos que garrotean a la gente. Yo no puedo predicar un evangelio que yo no lo vivo. Esa es una de mis posturas que yo mantengo. Yo no puedo exigirle a ningún hermano un evangelio que ni siquiera yo lo puedo vivir. Yo mantengo al margen primeramente lo que dice la palabra del Señor y luego debo de ver mi condición. Si yo lo estoy cumpliendo y si no lo estoy cumpliendo, ¿para qué lo voy a predicar? Amén, hermano. Entonces ahora vemos un montón de gente que está dentro de las iglesias, pero que necesita de Dios.
Eso es lo que yo quiero decir. No solamente el hombre pecador, no solamente el que está allá, hermano, quizás en una condición de vicio o en condición, hermano, pecaminosa, quizás envuelto en muchísimas cosas, quizás la prostituta, y decimos nosotros, ese hombre, esa mujer necesita de Dios, y no hemos visto que también nosotros necesitamos más de Dios. Entonces Dios conoce nuestra necesidad. Es más, Dios sabe, hermano, cuánto oramos. Aleluya. ¿Cuánto puedes decir amén? Entonces Dios conoce la necesidad del hombre. Dios ha buscado al hombre pecador, y oiga esto, Dios llama al hombre pecador. Eso ya lo dijimos, amén. Que es Dios quien ha llamado al hombre siempre. Si el Señor, hermano, le está hablando, no endurezca su corazón. Si el Señor ya viene días de que le está hablando, es porque lo está llamando. Hermano, pero me han pasado un montón de cosas todos estos días. Pues son las cosas que Dios está ocupando para que se acerque más a Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a veces no comprendemos, no entendemos que es Dios, hermano, que está usando todos los medios necesarios para que nos acerquemos más a Él. Nos pasa una cosa, nos pasa otra, y vivimos en un círculo, pero no queremos humillarnos delante de Dios. Somos necesitados de Dios. Mientras estemos en este cuerpo de carne, somos necesitados de Dios. Necesitamos día a día arrodillarnos a Dios, pedirle al Señor misericordia, y por qué no decirlo, reconciliarnos con el Señor todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros, ustedes lo saben bien, hermano, venimos de un hogar cristiano. Abuelos cristianos. Padres pastores cristianos. Y lo más duro fue, hermanos, en el año 2010, 2011, cuando el Señor decide llevarse al pastor de la iglesia central, hermano Armando Espinosa. Un 23, hermanos, de mayo del 2011. Pero fue un proceso que duró un año. Él en cama. Nosotros como hijos de él predicando en la iglesia, haciendo todo lo posible para que la obra no se detuviera. Para que siguiera, hermanos, siempre la predicación, los cultos alegres. Y los últimos 8 meses, hermanos, ya mi papá no pudo. Quedó postrado en cama, inmóvil. Y dependía, hermanos, de un aparato respiratorio conectado, hermanos, a unos chimbos de oxígeno. Y lo terrible era que la condición de él cada vez iba empeorando. En vez de mejorarse, iba empeorando. Un hombre, hermanos, que no es porque haya sido mi padre o el padre de nosotros, hablando de mi hermano, sino que un hombre, hermanos, oiga esto, tan recto, amador de Dios y de la obra de Dios. Un hombre, hermanos, que amaba la obra de Dios como usted no tiene idea. En la casa podían hacer falta muchísimas cosas, pero no en la iglesia. Eso era lo que él decía siempre. Primero es la iglesia. Recuerdo que para un diciembre, hermano, una celebración de Día del Pastor que habían celebrado los hermanos que estaban en ese entonces en la directiva, en las directivas, quisieron agasajar, hermanos, al pastor, le dieron regalos, muchísimos regalos, le dieron bastantes, hermanos, ofrendas. Ese día, en la noche llegamos a la casa y todos, hermanos, como ninguno se había casado, todos éramos solteros, todos estábamos en el cuarto de él abriendo los regalos. Estábamos jóvenes, por supuesto, emocionados, felices. Y sacó, hermanos, de su bolsa unos sobres que le habían dado. Se le quedó viendo y los abrió, los contó y nos dijo a todos nosotros, porque nosotros, gracias a Dios, hemos sido los músicos en la iglesia por muchos años. Y nos dijo, ¿qué necesitan de instrumento para tocar? Y nosotros le dijimos, queremos un equipo para la guitarra, Y contó el dinero y nos dijo, vayan a comprarlo.
todo lo que le habían dado a él. Y nosotros le dijimos, no papi, como así le decíamos de cariño, no, le dijimos, eso es suyo, también es de ustedes, vayan a comprarlo mañana. Allá está un equipo así grandote que dice Marshall. Lo compramos, $650 nos costó. Pero ese hombre, hermanos, que nosotros, yo en lo particular, esto es muy mío, yo lloraba escuchando a mi papá predicar. Cuando yo tenía 10, 9 años, 11 años, yo era, hermano, de los que me sentaba ahí en medio y lo tenía mi papá enfrente, y todos los mensajes que él predicaba a mí me hacían llorar. Y yo decía, ese es mi papá el que está predicando. Y me daba una emoción, un gozo tan grande escuchar a mi papá predicar. Pero cuando él estaba enfermo, oiga esto, llega mi mamá. Mi mamá fue una mujer, hermano, que si hubiera sido militar, ella hubiera sido una sargento, una general, no sé qué. Pero una mujer, hermanos, que solamente decía una palabra, y la palabra que ella decía se respetaba. Así era. Claro, había gente en la iglesia que decían, hermana enojada, que es hermana toda brava. Que... Esa mujer era la más recta de todas las rectas. No había. Ella no era de esas mujeres charchalacas que se andan riendo por todo, no. Una mujer seria. Seria. Cuando se reía era porque había que reírse. Si no, no se reía. Mira, Armando le dijo un día en la mañana, hablándole al pastor, ¿qué le dijo mi papá? Te voy a hacer una pregunta, le dijo. Decímela, le dijo. ¿Ya ves cómo estás? Le dijo. Sí, le dijo. ¿Cómo estás con el Señor? Le dijo. Imagínese, hermano. Al pastor le estaba preguntando eso. Aquel hombre de Dios. ¿Ya te reconciliaste bien con el Señor, Armando? Le dijo. Y todos nos quedamos asustados por lo que le estaba preguntando. Porque no había duda que ese hombre buscaba de Dios. Pero aquella mujer le dijo, ¿ya te reconciliaste bien con el Señor, Armando? Pero lo que nos dejó, hermanos, impactados fue la respuesta de aquel hombre. Un hombre con mucha sabiduría. Se le quedó viendo, cerró los ojos y le dijo, Celina le dijo, todos los días me reconcilio con Dios. Todos los días yo le pido perdón a Dios. Y si lo que me querés decir es que si estoy preparado, si me muero, déjame decirte que estoy preparado. A la hora que el Señor me quiera llevar, me voy con Él. Eso es, hermano, estar bien con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque es algo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo y mire lo que dice 2 Timoteo 1:9. Gloria a Dios. 1:9 de Timoteo, gloria a Dios, aleluya. 2 de Timoteo dije, perdón. 2, y ahí va a leer otro versículo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha llamado siempre al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre conozca quién es Dios. Y una vez usted y yo conocemos quién es Dios, oiga esto, nos demanda ese Dios santo que usted y yo seamos santos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, número 2, hermano, la necesidad de la salvación. El hombre pecador debe saber que necesita la salvación. Ya vimos que Dios sabe que el hombre necesita la salvación, pero es necesario que el hombre se dé cuenta que necesita la salvación. Si yo le pregunto, hermano, hermana, ¿qué necesita usted en la casa? Todo. Si usted me pregunta, hermano Nectalí, ¿usted qué necesita en la casa? Yo le voy a contarme.
algunas cosas. No todas. Amén. Hijos ya no, ya tenemos mucho. Aleluya, ya con cuatro ya es bastante, hermano, para vivir afligido. Aleluya. Entonces, pudiéramos necesitar, hermanos, no vamos a mencionar las cosas que necesitamos. No. Usted puede pensar, ¿verdad? Si es un carro, si es aquello, lo otro, aquello. Y cuántas cosas, hermanos, que nosotros pensamos que necesitamos. Amén. Y el hombre allá en el mundo vive matándose para satisfacer sus necesidades. ¿Está conmigo? Y la gente se está desviviendo, matando por querer solventar sus necesidades. Y ahí está la gente, hermano, unos que hasta se van a otros países para alcanzar sus sueños. A costa de abandonar a los hijos, a costa de abandonar a la mujer, a costa de abandonar a sus padres. Mire, mucha gente se va y cuando vienen a ver a su papá en una caja, a su mamá en una caja. A costa de todo eso, mucha gente se va para alcanzar y solventar sus necesidades. Ahora yo le puedo hablar muchísimas cosas de ejemplo de lo que el hombre cree que necesita. Pero le voy a decir algo nada más. Lo que en realidad el hombre debe de darse cuenta es que necesita la salvación. Amén, hermano. ¿Por qué usted y yo estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Porque un día nos dimos cuenta que necesitábamos ser salvos. Si no hubiéramos sentido esa necesidad, todavía estuviéramos en el mundo. Amén. Pero ¿qué pasó? Ese día que el Señor nos llamó, no fue el predicador. ¿Cuántos pueden decir amén? No fue el pastor que dijo, ven hermano, venga hermana, reconcíliese con el Señor, acepte a Cristo. No fue el predicador, fue el Señor llamándonos. ¿Y por qué levantamos nuestras manos? ¿Por qué nos arrodillamos delante de hermanos de Dios allí en el altar? Porque nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios, que sin Dios estábamos perdidos y que necesitábamos la mano salvadora de Dios. Será fuerte a Cristo. Busque conmigo en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 15, hermanos, de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el versículo 22. Y mire lo que dice. Esto tan importante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el hombre va a morir. Así de sencillo. Hermano, ¿y qué podemos hacer ante eso? Nada. Solamente buscar de Dios y asegurar nuestra salvación. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Porque la gente se está muriendo, se está yendo sin Dios y sin esperanza. Sin la salvación. Y muchos de esas personas, hermanos, desgastaron toda su vida enriqueciéndose, ahorrando, teniendo cuentas bancarias, teniendo casa, teniendo terreno y por todos lados, y un día llega la muerte y se da cuenta que eso no necesitaba, que lo único que necesitaba era ser salvo. Amén, hermano. Y así vive la gente. Y después dejan un tremendo lío, hermano, a los hijos, a los nietos. ¿Sabe qué es lo bueno predicar en otro lado y no predicar en la congregación de uno? Que uno no conoce la vida de todos. Allá en la iglesia hay cosas que yo me tengo que... Porque uno se da cuenta de cosas. Entonces uno no puede, aunque uno quisiera decirla, porque usted sabe mucho. Entonces aquí como yo no sé nada, cómo vive usted, cómo vive el hermano, la hermana, aquí estoy libre. Porque nadie puede decir, hermano, ¿quién le contó? Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Pero yo he visto gente, hermanos, que después que muere el viejito rico, después que muere la viejita apoderada de dinero, empiezan los líos en la familia, empiezan los grandes problemas, que yo debo de tener esto, que esto era mío, que lo otro y lo otro, y empiezan a pelearse, a demandarse, a poner sus abogados y algunos hasta matarse. Y hace unos meses atrás yo dije en la iglesia: mire, si usted ya está viejo, dije yo, así como hablo yo, y está enfermo, ya está viejo, ya siente que ya poquito le falta para irse, pues no deje problemas a sus hijos ni a sus nietos. Vaya y pague un abogado que 160 va a cobrarle por hacerle un testamento, y un testamento firmado con notario y sello de abogado. Y si quiere el abogado llama a 1 o 3 testigos, firman. Ese testamento va a salvar al pleito que todo el mundo va a tener después. Porque si usted le quiere dejar una vaquita a alguien, pues déjelo firmado en un papel. Porque si no, va a venir el más vivo y se la va a quitar. Si ese gato que anda para arriba y para abajo no quiere que lo robe a alguien, deje ya el testamento de quién va a ser el gato. Y voy a decir algo aún, hermano, más terrible. En herencia los nietos no tienen vela ni entierro. Pero a veces son los nietos los que andan exigiendo herencia. Que trabajen, bola de haraganes. Y salen las nueras, salen los yernos que no tienen vela en esos entierros. Pero ¿quién fue el culpable? El viejito avaro que se murió. Ese fue el culpable, que se interesó nada más en hacer montones de riqueza, en comprar terreno por aquí, terreno por allá. Está comprando pleitos. Cómase ese dinero. Váyase allá a tomarse una sopa de pata. Aproveche que ahorita puede comer. Y eso va con todos, hermanos, con todos. Ahí estamos socando la tripa. No, es que necesito ahorrar. No, es que tengo hambre, pero necesito el iPhone 15, hermano. La pregunta es, ¿de verdad lo necesitamos? No, hermano, es que necesito el Plasma, el Smart, porque me voy a enjaranar con Netflix. La pregunta es, ¿de verdad lo necesitamos? Ya nos dimos cuenta que es lo que más necesitamos en la vida. Mire, hermano, pero ni siquiera el dinero necesitamos. Hermano, necta, me van a decir. Es que fíjate que no iba a venir. Y le voy a decir así en el nombre del Señor. El viernes, y los hermanos estuvieron el viernes. El viernes yo terminé de predicar, hermanos, con un galillito. Y terminé mejor. Y me preocupé porque ya en mis pensamientos estaba venir ahora acá. En la tarde predicar en la iglesia. Ayer estuve en un equipo de crecimiento predicando. O sea que prediqué el viernes, ayer, ahora estoy acá. Y cuando terminé ronco el viernes me afligí. Y dije yo, vaya, ¿y hoy cómo voy a hacer? Hice un trato primero con el pastor Daniel. Le dije yo, tengo que estar bien de mi garganta para ir a predicar a Olocuilti el viernes, y en la tarde predicar aquí en la iglesia. Entonces yo estoy aprovechando porque puedo hablar. Amén. Aleluya. Estoy hablando y en la tarde vamos a predicar en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces oiga esto, a veces creemos que necesitamos esto, lo otro. No, lo que necesitamos es asegurar nuestra salvación. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, no en un testamento, no en la alcaldía, no en la embajada americana. Lo que necesitamos es que nuestro nombre esté inscrito en el libro del cielo, allá arriba en el reino de los cielos. Que nuestro nombre no sea borrado nunca.